días. Vamos a dar inicio a esta mesa del 7º Diálogo por un México Social. El ponente que hubiera querido estar este día con nosotros era el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, que por diversas circunstancias, entre otras la conclusión de la oferta para la negociación salarial con el Sindicato de Trabajadores de nuestra universidad, no nos puede acompañar el día de hoy, pero nos envía una ponencia que voy a leer en su para mí es muy honroso el tener su representación en este acto y poder compartir sus reflexiones con todos ustedes y con nuestros comentaristas, que son nuestro profesor emérito y director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Rolando Cordera Campos, y nuestro muy querido amigo, colega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con una amplia trayectoria universitaria y también en el servicio público, que es nuestro muy querido maestro José Woldenberg Karakovsky, al que le doy también la bienvenida a la Facultad de Economía. Y sin más procedo a leer el documento que envía el señor rector. En primer término, dice el rector, una disculpa. Desafortunadamente, algunas condiciones imprevistas me impiden asistir a esta reunión. Por ello, agradezco la comprensión de los organizadores de este 7º Diálogo Nacional por un México Social, al igual que la de los comentaristas, a quienes saludo con afecto. Gracias al señor director de la Facultad de Economía por dar lectura a este documento. Por otra parte, agradezco al maestro Rolando Cordera la invitación a participar en esta reunión dedicada de manera explícita al tema de la desigualdad. Los rezagos sociales y la desigualdad en nuestro país no son problemas solo económicos y sociales, sino también históricos, culturales, políticos y sobre todo éticos. Por ello, me congratulo de que el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, así como la Facultad de Economía y sus exalumnos, aborden este muy antiguo tema que hoy día está más vigente que nunca. De igual manera, deseo hacer patente mi agradecimiento al doctor Fernando Castañeda y al licenciado David Moctezuma por su apoyo para la elaboración de este ensayo. Los aciertos se abonan a sus cuentas y las fallas corren a mi cargo. Es verdad que un fantasma recorre el mundo. Se trata del fantasma de la desigualdad, que no deja dormir a pobres ni a ricos. Es un fantasma que inquieta porque segrega a las personas, divide y lastima a las sociedades, limita el crecimiento de las economías y disminuye los niveles de vida de la población. Lamentablemente, tenemos que reconocer que es un fantasma que ha acompañado a los mexicanos durante toda nuestra historia como nación independiente. Parafraseo a Tony Judt para decir algo está funcionando muy mal. Algo muy grave ocurre en el mundo cuando únicamente el 8.4% de la población tiene el 83% de la riqueza total, mientras que el 69% posee solo el 3% de la riqueza mundial. Hay una enorme desigualdad social donde algunos, los menos, lo tienen todo y de sobra, mientras la inmensa mayoría carece, con frecuencia, hasta de los alimentos necesarios para sobrevivir. Debemos reconocer que en plena era de la información y la comunicación, cuando la humanidad ha alcanzado los mayores niveles de vida, cuando los adelantos científicos y tecnológicos son impresionantes, se estima que existen 842 millones de personas, casi una octava parte de la población del mundo, que padecen hambre crónica, sobre todo en los países menos desarrollados. Asimismo, 2.6 millones de niños menores de 5 años padecen desnutrición. La desigual redistribución de la riqueza trae consigo el incremento de la pobreza, y la pobreza, como caja de Pandora, desata muchos de los males que afectan a la sociedad. La dimensión actual y la tendencia creciente de la desigualdad en el mundo es resumida con claridad por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que, en voz de su director ejecutivo, Babatunde Osotimehin, estima que en los últimos 20 años el 53% de la riqueza generada en el mundo ha ido a parar al 1% más rico de la población. Existe consenso en el sentido de que este problema ha cobrado relevancia en las últimas décadas
y puede socavar las propias bases de la paz social. En México la situación no es distinta. El coeficiente de Gini, con el que suele medirse la concentración del ingreso, era de 0.52 en 1950 y en 2012 apenas se movió a 0.53. En más de 60 años el país creció, se urbanizó, se industrializó, ha logrado tener una economía más o menos competitiva y, sin embargo, no mejoró sustancialmente la forma en que la riqueza se distribuye. Además, según las últimas cifras, 53.3 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 11.3 millones en pobreza extrema. En las comparaciones internacionales ocupamos el lugar número 108 entre 133 naciones en materia de distribución del ingreso. Nos ubicamos a solo 25 lugares del país más desigual del planeta. Es evidente que en México no hemos encontrado las políticas redistributivas adecuadas para nuestros ancestrales problemas de desigualdad económica y social. Ello no ha sido por falta de recursos. Nos han faltado conocimientos sobre los problemas. Nos ha faltado capacidad para instrumentar las políticas adecuadas. Pero sobre todo nos ha faltado determinación para emprender la lucha contra este problema. Para introducir al tema del poder, quiero acudir al pensamiento de Octavio Paz en El Ógoro Filantrópico, una de cuyas ideas centradas se refiere a la preeminencia del Estado en la economía, a la preeminencia del Estado en la vida económica y social del mundo en la década de los años 70, en contraposición del ideal liberal de un Estado mínimo y una sociedad civil fuertes. A pesar de características distintivas del Estado mexicano, el centralismo y el autoritarismo, para Paz, habían rasgos compartidos. Nuestro intelectual sostuvo la existencia de una tensión entre los sectores políticos, patrimonialistas y la burocracia moderna, tensiones que conviven y que generan conveniencias mutuas. A pesar de que se puede discutir el planteamiento de Paz, la verdad es que es válido que se asocie a la clase política con la sabiduría del ejercicio del gobierno y con las fuentes de la corrupción, como también lo es que en nuestro país los cargos se usan de forma discrecional con gran frecuencia, pero no se tiene la propiedad de los mismos. Otra fuente importante para introducir el tema del poder y su relación con los asuntos de la inclusión y la exclusión es la que representa Niklas Luhmann, para quien solo con la sociedad moderna y la diferenciación funcional se construye la idea de la unidad del individuo, es decir, el valor que se concede a la persona por el hecho de serlo. También es cierto que para este autor el problema de la sociedad moderna se produce dentro de la paradoja que genera la existencia de redes cuya mera existencia es el negocio de la inclusión en una verdadera circularidad. De esta forma, por ejemplo, la pobreza y la marginalidad actúan como fuente de poder de las redes de interés que se construyen y que forman parte de la energía del sistema. Desigualdad y poder. Cuando hablamos de desigualdad solemos pensar en la económica, en los abismos que existen y se van reproduciendo entre los que tienen todo y los desposeídos. Sin embargo, la desigualdad es un problema mucho más complejo. La desigualdad económica, como sostiene Clara Hussidman, es resultado de otras desigualdades y, a su vez, es origen de otras más. Es un fenómeno enraizado en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de la sociedad. Implica una muy mala distribución del ingreso, pero tiene origen en desigualdades distintas a la económica que han sido construidas históricamente en la sociedad. Entre ellas se encuentran las desigualdades étnicas y las de género, que tienen que ver con la estructura de poder de la sociedad. En la vida social, afortunadamente, no todo es economía, mercados o política. La sociedad tiene otras dimensiones donde prevalece la vigencia de los valores que la cohesionan, donde cobra fuerza la vitalidad de la sociedad civil. Sin embargo, no podemos desconocer la influencia de la economía o la política. En efecto, existen poderes económicos o políticos que influyen en ella. Esto se analiza y documenta en los planteamientos y reflexiones de la CEPAL, sobre todo los más recientes, así como en algunos trabajos de Fernando Cortés y uno conjunto de Isabel Guerrero, Luis Felipe López Calva y Michael Walton. Para los propósitos de esta exposición solo quiero destacar, como lo constata el caso mexicano, que la desigualdad es un fenómeno complejo y que, si queremos entender la persistente concentración del ingreso,
Se requieren muchas más investigaciones, especialmente de corte empírico, para comprender por qué la política social no ha tenido el efecto deseado. Es claro que si la concentración del ingreso no se ha modificado y que si el número de pobres se mantiene o incluso se incrementa, significa que la política social en México ha sido inefectiva para minorar las diferencias económicas y sociales. A pesar de las transferencias del gobierno, el grueso de la población permanece en pobreza. Tan solo entre 2000 y 2012, mientras los recursos destinados a la política social se multiplicaron en 2.7 veces, el número de pobres aumentó en 5 millones. Las políticas contra la pobreza no han tenido el efecto que se esperaba, en parte se debe al manejo que en ocasiones se les ha dado. La adopción de determinadas políticas pasa necesariamente por las estructuras de poder, las ideologías, las correlaciones políticas y los intereses económicos. Por ello debemos reconocer que en la desigualdad influyen necesariamente las estructuras de poder ubicadas en distintos niveles de la sociedad. Influyen los actores políticos, las grandes corporaciones económicas y los sindicatos poderosos. Influyen las estructuras monopólicas que impiden el libre juego de otros contrincantes, al igual que los poderes transnacionales, los organismos internacionales y los grandes fondos de inversión mundiales. Influyen los agentes que tienen capacidad de presionar a quienes toman las decisiones nacionales más trascendentes. Esto pasa en cualquier nación, pero pasa más en las naciones con equilibrios políticos deficientes, es decir, donde la democracia es menos vigorosa. Desde esta perspectiva, resulta ocioso preguntarse si la desigualdad tiene solución solo con medidas de tipo económico. No la tiene. Esas medidas son necesarias ante los niveles alarmantes de carencias, pero no resuelven el problema de fondo. No lo resuelven porque en última instancia la desigualdad se crea y reproduce en las estructuras sociales, las cuales tienden a autorreproducirse y se modifican lentamente. Es necesario reconocer entonces que, por la fuerza con que históricamente se ha instalado, la desigualdad solo puede ser superada en el largo plazo, modificando las condiciones estructurales que la han favorecido. En lo personal tengo la convicción de que, en el largo plazo, los igualadores sociales más efectivos son la educación y la salud. No hay duda que la enfermedad, el rezago educativo y el analfabetismo van de la mano con la pobreza, constituyen factores que tienden a afianzar las condiciones de marginalidad. La educación sigue siendo uno de los principales mecanismos para promover la movilidad y el ascenso social de los individuos. La educación y la cultura son esenciales para el avance democrático, para la construcción de los valores laicos, para la cohesión, integración, ascenso y movilidad social, para el progreso económico individual y colectivo, para mejorar y facilitar el acceso a las instancias de poder donde se toman las decisiones colectivas. La educación es una condición absolutamente necesaria, aunque no suficiente para luchar contra la desigualdad. No es una panacea, no resuelve todo, pero sin ella ni la desigualdad ni ningún otro problema de la sociedad tienen solución. La salud es otro de los mecanismos igualadores más efectivos. La salud implica, siguiendo las definiciones clásicas, un estado de completo bienestar biológico, psíquico y social. No es simplemente la ausencia de enfermedad. Sin niveles adecuados de salud, simplemente nada es posible, ni en lo personal ni en lo colectivo. Dos desigualdades estructurales. Como decía, existen desigualdades que no son estrictamente económicas, que están ligadas a las estructuras sociales y de poder. En México, ejemplo claro de ello son las comunidades indígenas, que son las más pobres y que históricamente han sido discriminadas por motivos étnicos y culturales, por divergencias con su visión del mundo y, por supuesto, por su falta de representación política. Existe también la desigualdad de género. La realidad es que la igualdad de género en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente que lastima no solo el tejido social, sino también la dignidad de las mujeres. Ningún país puede aspirar a ser una sociedad plenamente democrática mientras persistan la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Desigualdad por origen étnico. México es uno de los países de América Latina con mayor población indígena. Sin embargo, nuestra riqueza étnica, cultural y lingüística con frecuencia se convierte en motivo para la exclusión social. Por esto es particularmente indignante que los 125 municipios del país
con menor índice de desarrollo humano tengan un 73% de hablantes de lengua indígena. Los indígenas mexicanos son quienes tienen peores condiciones de vida. Entre ellos son mayores los niveles de pobreza y analfabetismo, son menores los niveles educativos y de ingresos monetarios y peores las condiciones de trabajo, salud y vivienda. Un dato doloroso es que casi 9% de los niños indígenas de entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. Los niños porque deben ayudar a sus padres en el trabajo del campo y las niñas por prejuicios de género. Los indígenas son los pobres entre los pobres, los más afectados por la desigualdad y la pobreza extrema, por la falta de acceso a la educación y servicios de salud, por la carencia de empleos dignos y bien remunerados. Se requieren medidas más eficientes para que los indígenas de México tengan igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos sociales que establece nuestra Constitución. La condición indígena debe ser motivo de orgullo social y no de discriminación. Desigualdad por género. La desigualdad de género es otro lamentable caso. Hablar de la mujer en México es hablar de más de la mitad de la población total, 50.9%, de poco más del 50% de la población en edad de trabajar, de prácticamente la mitad de la matrícula escolar nacional y del mayor número de votantes registrados en el padrón electoral vigente. Muchos son los avances en materia de igualdad de género, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su creciente participación en la vida social, económica, política y cultural. Su irrupción masiva en el mercado de trabajo y su mayor presencia y mejor desempeño en el ámbito educativo son avances que no se pueden ignorar. No hay duda de que su empoderamiento político fortalecería nuestra democracia. Sin embargo, no puede desconocerse que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género. Las mujeres siguen teniendo desventajas en la actividad productiva, en la salud, en la seguridad social, en la educación, en la pobreza que tanto afecta a la población mexicana, en la vida política y en la lamentable violencia que sigue ejerciéndose contra ellas. Aún existen situaciones de gran atraso que afectan la incorporación plena de la mujer a la vida nacional. No es posible aceptar, por ejemplo, que tengan una menor remuneración salarial que la que reciben los hombres en los mismos empleos. No puede aceptarse la existencia de cifras elevadas en la mortalidad materna o en los embarazos de las adolescentes. Nadie puede permanecer indiferente frente al alarmante crecimiento de la trata y de la esclavitud sexual de las mujeres. No debemos cerrar los ojos cuando se sabe que la pobreza afecta más a las mujeres, especialmente a las indígenas y a las que viven en el campo. No se debe ignorar que la mujer padece en la actualidad situaciones de violencia y de maltrato inaceptables en todos los ámbitos sociales, especialmente en su propio hogar. Las mujeres requieren más oportunidades en todos los espacios de la actividad humana. Avanzar en la igualdad de género es, sin duda, el mejor de los caminos para alcanzar un mayor bienestar en nuestra sociedad. Debemos ampliar los esfuerzos para acabar con las diferencias de género sustentadas en prácticas sociales, tradiciones culturales y estereotipos que mantienen a muchas mujeres en situaciones de subordinación, inequidad y exclusión. No hay duda, la desigualdad de género implica una desigualdad de poder. Desigualdad y democracia. Es evidente que en cualquier nación los grupos de poder influyen o buscan influir en acciones y políticas gubernamentales para favorecer sus intereses. Esta es una realidad que solo puede ser regulada en sociedades con democracias fuertes y consolidadas, donde los intereses de unos no anulan los intereses de otros. Cuando pensamos en la relación de la desigualdad con el poder en nuestro país, no podemos dejar de recordar el libro La democracia en México de Pablo González Casanova. En esta valiosa obra, nuestro exrector desmenuzó, con un cúmulo de datos estadísticos, los principales factores que, en los años 60 del siglo pasado, caracterizaban la situación de la sociedad mexicana, su nivel de desarrollo socioeconómico y las estructuras formales e informales del poder. Al observar los datos actuales sobre esos temas, es evidente que el país ha cambiado, que han mejorado los niveles de vida promedio de los mexicanos. En las últimas décadas, la esperanza de vida al nacimiento se incrementó en 24 años, al pasar de 49.7 en 1950 a 74.7 en 2014. La mortalidad general se redujo a una tercera parte
y todavía mayor ha sido el avance en la mortalidad infantil, que disminuyó casi 86%. Esta situación entre 1950 y 2013 se logró alcanzar en educación, entre 1950 y 2013 se logró alcanzar la cobertura universal en educación básica y el analfabetismo se redujo de 42.6 a 6%. La matrícula de educación superior pasó de cerca de 30,000 alumnos a 3.4 millones y la cobertura en este nivel se incrementó de 1.3 a 33.1% de los jóvenes en la edad correspondiente. Por otra parte, nuestra economía sigue siendo una de las más grandes del planeta. En materia política también hemos avanzado. Las 8 reformas electorales federales que se dieron entre 1977 y 2014 respondieron a los reclamos por la democratización, reclamos que cobraron fuerza al inicio de los años 80 del siglo pasado. A pesar de todos estos logros, la concentración de la riqueza no ha variado mucho. Nuestro gran problema de origen sigue siendo lamentablemente vigente. Me parece que aún es válida una de las conclusiones del doctor González Casanova en la obra citada, cuando expresa que, cito, la democracia se mide por la participación del pueblo en el ingreso, la cultura y el poder, y todo lo demás es folclore democrático o retórica. Traigo a colación este planteamiento porque me parece que refleja la noción de democracia que se establece en el artículo 3 de nuestra Constitución Política, es decir, no solo como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el mejoramiento constante del pueblo, tanto en términos económicos y sociales como educativos y culturales. La democracia es un sistema de vida que procura que todos vivamos mejor, en armonía, con mejores medios para progresar en todos los sentidos, los materiales y los del espíritu, los personales y los colectivos, con igualdad de oportunidades para todos, sin exclusiones ni discriminaciones, con la vigencia plena del Estado de Derecho y con derechos sociales reales, no de letra muerta. La democracia es mucho más que un sistema electoral eficiente, más que una estructura de poder legítimo, más que un sistema político jurídico donde se hace realidad la división de poderes y la distribución de responsabilidades y atribuciones. La democracia, por supuesto, incluye el sistema político y su estructura jurídica, pero además implica el bienestar social, económico, educativo y cultural de la población. La democracia es inconclusa donde las condiciones de desigualdad no permiten el desarrollo pleno de los seres humanos. Y el desarrollo humano difícilmente se da donde la economía se desarrolla en un sentido y la política social por otro. El avance democrático es insuficiente porque subsiste una profunda desigualdad económica que se convierte en desigualdad social y en desigualdad política. No puede haber un sistema democrático pleno donde prevalecen sin grandes cambios la ignorancia, el fanatismo, el atraso, la discriminación, la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la marginación. No puede haber democracia plena donde la desigualdad económica genera estancos sociales, donde no hay condiciones parejas para la participación política, donde las distancias sociales, culturales o educativas crean abismos entre las personas. El desarrollo humano pleno solo se alcanza en sociedades democráticas. Si nos comparamos con naciones más aventajadas o incluso con naciones similares a nuestro nivel de desarrollo, resulta claro que es mucho lo que nos falta por avanzar. El poder de los grandes fondos financieros mundiales. Cuando hablamos de estructuras de poder que influyen en la desigualdad y en la concentración de la riqueza, no podemos obviar el poder financiero internacional. Su injerencia quedó de manifiesto en la pasada crisis económica internacional. Es claro que el poder financiero internacional puede doblegar a otros poderes e incluso intervenir en las condiciones de vida de millones de seres humanos. Ha alcanzado niveles inéditos de influencia, a tal grado que pueden ubicarse en la práctica por encima de los poderes nacionales y que tienen la capacidad de lesionar la soberanía de los países. Este es el caso de los fondos financieros internacionales que operan en el mercado abierto de capitales. El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una conferencia dictada en la Inés León, nos decía que en el mundo hay unos 75,000 fondos de inversión y de pensiones que, en su conjunto, representan el 75% de la riqueza mundial. El primer fondo de inversión del mundo es el BlackRock, cuyo monto duplica el PIB de México. Este fondo representaría en la actualidad más o menos la 7ª economía del mundo.
es evidentemente un fondo financiero impresionante. Al carecer de regulación efectiva, los fondos financieros se desplazan libremente de un país a otro en cantidades tales que les es posible tanto financiar como estrangular a las economías. Evidentemente, tienen la capacidad de debilitar y poner en jaque la vigencia del Estado social y de los derechos sociales básicos en cualquier país. En este sentido, influyen de manera importante en las políticas económicas y sociales de las naciones. La operación de esos fondos especulativos afecta la posibilidad de aplicar programas que impacten en el bienestar de la población por el simple hecho de que no se puede confiar en capitales que se mueven continuamente de un país a otro. Tenemos que aceptar que es irreversible la globalización de la información, de las tecnologías y de los mercados financieros. Ante estas realidades, solo nos queda impulsar la globalización de los derechos. Entre estos destacaría la igualdad de género, el derecho a la educación, a la salud, a la diversidad y reconocimiento de las minorías, derechos a la transparencia de la información pública y la justicia universal. Ante la inevitable globalización, tenemos que promover los derechos de las colectividades. Es un gran reto intelectual y político construir una gobernanza global que defina qué le toca a cada nación soberana y qué al sistema jurídico internacional. Me parece urgente y necesario que se regule a nivel mundial, que se pongan límites al poder financiero que hoy día está muy por encima de los poderes de las naciones. Comentarios finales. México es el país de la desigualdad.